Bueno, el tema de hoy va sobre la colaboración, va sobre cambio. Y yo os quería transmitir una visión, ¿vale? Una visión un poco diferente, que sobre todo tiene que ver con mi experiencia, pues viajando mucho, conociendo muchos proyectos, hablando con mucha gente que ya está trabajando a nivel mundial en todo esto que llamamos economía colaborativa. Y están pasando realmente cosas increíbles y es ver un poco, contaros cuál es mi feeling, cuál es mi sensación, ¿no? Nosotros manejamos un término que es transición. Más que de cambio, hablamos de transición. O sea, estamos en un momento en el que estamos pasando, digamos, de una época a otra época y nos ha pillado en el medio. Estamos ahora mismo en el medio, ¿no? Con lo que supone de oportunidad y con lo que supone también de incertidumbre, ¿no? Nos han hablado mucho de crisis, de que estamos en una crisis, de que pasará la crisis y que iremos a otro sitio, volveremos a lo de antes. Pero ¿cuántos años llevamos ya de crisis? Desde 2008 hasta ahora, pues, ¿y cuántos los más optimistas dicen que nos quedan de crisis, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué año vamos a seguir hablando de crisis, 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 y no vamos a empezar a hablar ya de lo que realmente creo que estamos, que es en una transición. Cuando hablamos de transición, fundamentalmente está ocurriendo porque está cambiando nuestro sistema de creencias, ¿vale? No solamente los valores, sino las creencias que teníamos, las estamos cambiando. Y cuando cambias tu manera de pensar, descubres que hay maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Bien, entonces me he permitido hacer una generalización, simplificar mucho las cosas, y vamos a llamar siglo XX a todo aquello que tiende a estar en crisis, en declive, lo vamos a llamarlo cultura tradicional, y voy a hablar del siglo XXI como aquellas cosas que están ocurriendo nuevas, ¿vale? Como todo esto que está emergiendo, que está en auge y representado por la cultura colaborativa. El futuro estaría en la transición de estos dos círculos. O sea, si juntamos estos dos círculos, en el hueco que queda, ahí estaría el futuro. O sea, realmente no significa. Yo también me he dedicado y me dedico mucho a análisis de tendencias y tenemos siempre la idea en la cabeza de que lo nuevo sustituye a lo viejo. Y no es así, no es así. Simplemente donde estamos ahora, que es un convento, no sé de qué siglo será, pero bueno, aquí está mezclado lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pues es realmente lo que ocurre en la realidad es esto. O sea, no es que lo nuevo vaya a arrasar y va a desaparecer lo viejo, sino que lo que ocurre es que las cosas se hibridan, se mezclan y surgen nuevas cosas, ¿no? Entonces, no significa que lo que voy a hablar como cultura colaborativa vaya a sustituir a la cultura tradicional, pero sí que seguramente de esta intersección surgirá el mundo en el que vivimos, ¿no? Bien, primera cosa que os quería contar. ¿Dónde se está produciendo el cambio? Por un lado, tendemos a sociedades que antes eran o son más verticales a estructuras, sociedades que son más horizontales. Y os quiero poner ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, la confianza. Se habla mucho, en la economía colaborativa hablamos mucho de confianza y hablamos de qué es la nueva moneda de cambio, etcétera, etcétera. La confianza entre las personas. Una de las cosas, digamos, más importantes que ha pasado en la economía colaborativa, que está pasando, es que pone en contacto a particulares, ¿vale? Es decir, empezamos a ser ciudadanos que también podemos producir, ciudadanos que también podemos entre nosotros intercambiarnos bienes, alquilarlos, venderlos, etcétera, etcétera. Esto supone, al unirse las personas, nosotros tenemos la visión de que la confianza en general aumentará. Y cuando aumenta la confianza entre las personas, solamente puede pasar cosas buenas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la confianza en estos últimos años y con la crisis, ¿no? Normalmente la confianza la depositábamos en entes más elevados, en las estructuras, en las organizaciones, en el poder, ¿vale? Confiábamos, lo que sea, en las empresas, en el gobierno, etcétera, etcétera. Con la crisis está habiendo un cambio de confianza, ¿vale? Cada vez confiamos menos en las empresas, confiamos menos en el gobierno, etcétera, etcétera, y cada vez confiamos más entre las personas cuando descubrimos que podemos trabajar en redes, que podemos intercambiar los objetos, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, la confianza también se está haciendo más horizontal, ¿no? De estar depositada arriba a estar bajando un poco abajo. Con la política que os voy a contar, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay claramente una demanda de evolucionar. En el siglo XX podríamos poner la cultura tradicional en lo que es la democracia representativa
y lo que es en el siglo XXI, la cultura colaborativa, hablamos más de democracia participativa. ¿Dónde estará el futuro? Pues evidentemente tendrán que evolucionar, digamos, la política y cada vez ser más participativa. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez hay una demanda mayor por parte del ciudadano de participar, de tomar las riendas en lo que ocurre en su entorno, más allá de votar cada 4 años, ¿no? O sea, aquí vemos también como la política cada vez tendrá que ser más horizontal. Y luego también están los modelos de gestión, ¿no? Es decir, estamos aprendiendo nuevas formas de gestionarnos, de autogobernarnos, en definitiva, de trabajar juntos, ¿vale? Esto cada vez se tiende también más a ser más horizontal y menos vertical. Otra clave que os quería comunicar respecto a lo que es la nueva cultura colaborativa que cada vez está más en auge, ¿no? Normalmente nos han educado y tenemos el chip, sabemos hacerlo muy bien, competir. Todo tiene que ser competitivo, competir, etc., ¿no? Evidentemente, la cultura colaborativa lo que propone es basarnos más en la colaboración. Y lo interesante de todo esto, de nuevo, es ver que como seres humanos, como parte de la naturaleza que somos, pues podemos competir y podemos colaborar. Es decir, no se trata, de nuevo, de elegir entre qué es lo bueno y qué es lo malo, sino se trata, de nuevo, de integrar. Y, de hecho, está demostradísimo que podemos ser más competitivos si somos más colaborativos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la parte colaborativa prácticamente la habíamos olvidado, os había desterrado de nuestra forma de ser, o la habíamos reducido a núcleos muy pequeños. Una de las cosas que está haciendo precisamente la economía colaborativa es escalar lo que antes sucedía nada más en pequeña escala. Es decir, toda la vida hemos colaborado y hemos confiado en círculos muy pequeños, entre amigos, familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora con la tecnología eso se escala. Es decir, hemos aprendido de nuevo a confiar y a colaborar con el otro. Las redes sociales fueron un entrenamiento, ¿vale? Pasamos de tener 20, 50 amigos, los más extrovertidos, a tener 100, 300, miles de amigos a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, pues es posible porque hubo un entrenamiento en poder colaborar de alguna manera o relacionarnos con personas que se les dice desconocidas, pero que yo no estoy de acuerdo en que realmente sean totalmente desconocidas, porque de hecho hay estudios que dicen que te fías más de alguien con el que tienes una interacción habitual en redes que de un vecino que no pasa de decirle hola, buenos días, hola, buenas noches, que te le cruzas cuando vas a pasear el perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no somos desconocidos, no es real que seamos desconocidos, nos estamos conociendo a través de las redes. No hace falta que nos toquemos, que nos veamos para un primer contacto, ¿no? Evidentemente, luego lo vamos a ver, es imprescindible el offline, pero vamos, es posible generar confianza a través del online, ¿no? Y también destacar una idea que es que podemos ser más eficientes. Es decir, si estamos solamente compitiendo estamos al 50% de nuestras posibilidades. Si estamos compitiendo y colaborando, estamos al 100%. Y seguro que podemos ser más eficientes. Cuando colaboramos, de alguna manera, estamos compartiendo recursos. Y cuando compartimos recursos, somos más eficientes, ¿vale? Cuando colaboramos, no significa solamente que nos intercambiemos objetos. También nos estamos intercambiando talento. Cuando hablas con alguien, cuando colaboras, cuando abres, cuando compartes una idea, estás, de alguna manera, pues también cambiando talento y estás colaborando, ¿no? Muy importante también hablar del tema del dinero, de los recursos, de la eficacia y de la eficiencia. Bien, cuando ponemos el foco en los recursos, en vez de en el dinero, todo cambia, ¿vale? ¿Qué es lo que propone la cultura colaborativa? Poner el foco tanto en los recursos como en las personas y no tanto en el dinero. Con el dinero está pasando una cosa muy paradójica, ¿no? A mayor crecimiento económico, hay estudios que demuestran que hay mayor desigualdad. ¿Cómo es esto posible, no? Tenemos cada vez más dinero, pero cada vez hay más desigualdad. ¿Qué significa mayor desigualdad? Que la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es más amplia. Aquí hay algo que no funciona bien, ¿no? ¿Cómo es posible que cada vez haya más riqueza, más dinero y, sin embargo, las distancias cada vez son mayores? En el medio estamos nosotros buscándonos la vida, ¿vale? Pero digamos que cada vez hay dos extremos. Y en los recursos pasa exactamente otra misma paradoja. Es decir, por una parte hay escasez de recursos naturales, eso está claro, o sea, nadie discute de que el petróleo tiene un fin, que se acaba, pero por otro lado tenemos un exceso de productos producidos. Es decir, en la naturaleza estamos ya al tope, al límite ya,
mientras que en lo que producimos tenemos exceso de todo, de ropa, de coche, de todo lo que queráis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos el centro en los recursos y no el dinero? ¿Qué pasa cuando el dinero pasa de ser un fin a un recurso? Esta es la propuesta de la economía colaborativa. El dinero es necesario, el dinero es imprescindible, etcétera, etcétera, pero vamos a tratarlo como un recurso más para hacer cosas y no como un fin. Si el dinero estuviese en el centro, perdón, el recurso estuviese en el centro, todo podría cambiar, ¿no? Con el dinero en el centro, seguramente estamos generando más ricos, pero yo os pregunto, ¿creéis que estamos generando más riqueza? Entonces, diferenciamos mucho entre eficacia y eficiencia, ¿vale? Eficacia sería, siglo XX, hacer las cosas, como sea, ¿vale? Y eficiencia es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa, por ejemplo, que si yo tengo que acceder a un tomate para alimentarme, lo más eficiente sería que ese tomate estuviese lo más cerca de donde yo lo voy a coger. El eficaz sería el traer un tomate de la China o de donde sea para que esté en mi tienda, ¿no? Es eficaz, yo voy a la tienda y hay tomate. Eficiencia, ese tomate no ha viajado miles de kilómetros para que esté ahí. Es eficiencia, ¿vale? Diferenciar entre estas dos cosas. Hablar también de cómo el centro cada vez se va poniendo más en la comunidad más que en el individuo, ¿no? En el individuo, el centro estaba, el ser era el tener, el acumular, etcétera, etcétera. Mientras que en la comunidad, cuando estamos trabajando más en comunidades, nos estamos dando cuenta que la importancia que tiene de pertenecer a algo, ¿no? Cuando hablábamos antes de que cada vez estamos perdiendo más confianza, digamos, en donde antes teníamos depositada toda nuestra confianza, de alguna manera también estamos perdiendo nuestras señas de identidad. Y estamos buscando estas señas de identidad en gente igual que nosotros. O sea, las comunidades están haciendo un poco el papel de lo que era la antigua familia, ¿no? El encontrarte con gente que piensa como tú, que cree como tú y que podemos hacer cosas juntos, ¿no? Porque fuera de la comunidad nos encontramos perdidos, desreferenciados, porque, digamos, hemos perdido la confianza o la fe, ¿no? Y para ir acabando también, importante destacar cómo el foco en la economía colaborativa se centra más en producir valor que en producir resultados. ¿Qué significa producir valor? Significa que todo aquello que pensamos hacer tiene que producir un valor real, no tanto resultados. En el mundo empresarial se ve muy claro. En el paradigma tradicional las empresas tienen una misión, que normalmente es hacer dinero. Bueno, siempre, normalmente. Y en el paradigma colaborativo, las empresas o las organizaciones tenemos un propósito, ¿vale? Que va más allá. Ese propósito, en el caso de Wizard, como la comentado Ángel, pues es el poder avanzar hacia una sociedad más avanzada, más basada en el compartir, el abierto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en la cultura colaborativa? Que ponemos más el centro en el valor. Todo esto que os he contado súper rápido, evidentemente hay miles de aspectos más, pero es importante también tener en cuenta que todo esto que está pasando, toda esta nueva cultura que está emergiendo y que seguramente nos está marcando lo que son las directrices del futuro al que vamos, no es solamente consecuencia de la tecnología. Muchas veces se dice, no, es que esto es tecnología, tecnología, tecnología. La tecnología es una herramienta. Los antiguos tenían un palo, que era una herramienta, y ahora tenemos un ordenador. Pero el ordenador no deja de ser nuestro palo. O sea, realmente es qué hagas con ese palo o qué hagas con ese ordenador, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando es porque está dando respuesta a una nueva sensibilidad que está surgiendo y que responde a un deseo global de cambio. Lo interesante de todo esto que está pasando es que realmente estamos generando conocimientos, prácticas y experiencias que están poniendo en evidencia que realmente es posible hacer las cosas de otra manera, más eficiente, más humana, más colaborativa. Lo tenemos todo, nos falta ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que estas cosas están ocultas, escondidas, no se ven en los grandes medios, no aparecen, etcétera, etcétera. Pero están. No sé quién dijo que el futuro está aquí, pero está mal distribuido. Y evidentemente es así. O sea, si tú abres la ventana no le vas a ver el futuro. Piensas que todo sigue igual, que nada cambia, etcétera, etcétera. Esa sensación que muchas veces tenemos agobiante de nada cambia, todo es igual. Sí, se está produciendo un cambio real. Estamos llegando a sitios súper interesantes, pero no se ven. Esta gente, estos proyectos que están ocurriendo a lo largo de todo el mundo, pues
son invisibles, ¿no? Y bueno, pues simplemente acabar diciendo que cuando penséis qué puede ocurrir si ponemos a las personas y a los recursos en el centro, realmente podemos avanzar y cambiar hacia sociedades más eficientes, más colaborativas, más humanas y donde también podremos ser, por lo tanto, más felices. Gracias.